¿Cómo están? Muy buenos días, chicas. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, por favor, me confirman cuando ya puedan visualizar las diapositivas, por favor. Dígame si se puede presentar. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, nosotros estábamos trabajando nos habíamos quedado en esta parte de lo que era los inicios, básicamente, de lo que era microbiología, ¿no? Y justo habíamos estado hablando de los primeros microscopistas, habíamos estado hablando de los primeros personajes que habían tratado con algún tipo de microorganismo y dentro de los cuales pues nosotros habíamos encontrado a Edward Jenner, que es el pionero de las vacunas. Y después ya que él realizó este tipo de experimentos, pues ya sé un poco que se mejoró, se perfeccionó con otros científicos y pues gracias a ellos tenemos lo que conocemos ahora como los biológicos o las vacunas que evitan muchas enfermedades, ¿no? Muy bien, habíamos hablado de él. Ahora también, no sé si habíamos hablado de Louis Pasteur, también, Dice, sí, también, ¿no? ¿Verdad? De Joseph Lister, también mis. también, ya. Ah, entonces nos tocaba Robert Koch. ¿Quién fue Robert Koch? Robert Koch también fue otro científico al cual se le considera el padre de la microbiología moderna. ¿Por qué? Porque en el caso de él se realizó un descubrimiento muy importante, aparte de lo que ya habían hecho los precursores, ¿no? O sea, los anteriores científicos, descubrió lo que era el Mycobacterium tuberculosis, que viene a ser una bacteria, ¿no? Como dice su nombre. Había realizado estudios con secreciones, especialmente de las vías respiratorias de los pacientes, y mediante los microscopios que ya se habían hecho o que ya se habían inventado, entonces descubrió estos bacilos en las muestras, ¿no? Y se dio cuenta de que este tipo de enfermedad era bastante recurrente en las personas que tenían afecciones pulmonares. Entonces se asoció lo que era el Mycobacterium tuberculosis con esta enfermedad y gracias a ese descubrimiento también pues se pudieron realizar estudios para un adecuado tratamiento, ¿no? Ya sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, principalmente porque es la manera por la cual es el lugar por donde se adquiere, ¿no? O sea, por la vía respiratoria, a través de las microgotas de saliva que nosotros expulsamos al momento de estornudar, de hablar, de silbar, de cantar, en todo momento,
¿no? Entonces, en esas microgotas de saliva, especialmente de las secreciones que vienen de las vías respiratorias bajas, ahí se encontraba el Mycobacterium tuberculosis. Y gracias a este descubrimiento, por eso a ese bacilo se le llamó el bacilo de Koch, por su descubridor, Robert Koch, ¿no? Listo. Ahora, gracias a los estudios de Robert Koch, eh, en este caso hubo otros científicos, dos científicos específicamente, de que descubrieron la forma de evitar la infección de tuberculosis, las tuberculosis más graves. ¿Por qué? Porque a medida que fue avanzando los estudios, también descubrieron de que la tuberculosis no solamente se manifestaba a nivel pulmonar, sino también en otros órganos, ¿no? Y los más peligrosos venían a ser cuando este bacilo migraba o se iba a lo que era la masa encefálica y también a la médula, ¿no? Entonces, de ahí proviene lo que es la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, ¿no? Y para ello, estos científicos, gracias a los estudios de Robert Koch, crearon lo que era la vacuna BCG en honor a estos dos científicos, Bacilo de Calmet y Guerin. No, Calmet es uno y Guerin es otro, ¿no? Entonces se creó esta vacuna que hasta el día de hoy nosotros la utilizamos también, ¿no? Muy bien. Otro de los científicos que inclusive eh, se le reconoce en lo que es la rama de la farmacología, porque, y miren, esto fue un descubrimiento, como se dice, sin querer, ¿no? Gracias a Alexander Fleming, si bien es cierto, es un científico bastante reconocido, estaba haciendo estudios acerca de los microorganismos, ¿no? Específicamente de los hongos. Entonces, un día Alexander Fleming dejó unos cultivos, o sea, dejó en unas placas, dejó unos microorganismos, ¿no? Un día Fleming sale de vacaciones, o sea, dejó estas muestras en su laboratorio y, como dice aquí, cuando Fleming sale, los hongos hacen fiesta, ¿no? Y este hongo se empezó a proliferar y se le conoce con el nombre de penicillium, ¿ya? De ahí proviene el nombre de penicilina, que es un antibiótico bastante conocido, ¿no? Cuando regresó y vio que estos hongos se habían proliferado y gracias a la presencia de estos hongos habían desaparecido muchas bacterias que Fleming había estado también estudiando, entonces se dio cuenta de que este tipo de hongo eliminaba las bacterias, ¿no? Y le da por nombre penicilina, gracias al nombre científico de este hongo que es penicilio. Lo comparte con otros dos científicos más, Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey, que fueron los que también, junto con Fleming, perfeccionaron lo que era la penicilina, que es hasta la fecha de hoy es el antibiótico más utilizado en el mundo. No solamente con ese nombre, sino con sus derivados, ¿no? La penicilina. Y justo cuando él regresó de vacaciones, justo iba a explicar esta palabra, dijo serendipia, o sea, como decir eureka, ¿no? Como antes se decía eureka. ¿Qué significa? Serendipia, que es algo que tú no pensabas encontrar, ¿no? A veces uno encuentra lo que no estaba buscando, o sea, fue algo casual nada más, porque él en realidad estaba haciendo investigaciones por otro motivo, pero gracias a que dejó humedad en estas placas, que ya las iba a desechar en realidad. Entonces empezó a proliferarse este penicilio, ¿no?
En 1940 la mayoría de las bacterias eran sensibles a la penicilina y a sus derivados. O sea que en ese tiempo, gracias a este descubrimiento, muchas enfermedades pudieron combatirse gracias al tratamiento con la penicilina. Pero, como dice aquí, lamentablemente debido al uso y abuso de esta sustancia, muchos de estos microorganismos, muchas de estas bacterias se han vuelto resistentes y lamentablemente ya la penicilina se ha vuelto un antibiótico básico y los científicos han tenido que investigar y crear nuevos medicamentos antibióticos mucho más potentes que su base inicial, que es la penicilina, ¿no? Entonces, en la actualidad, nosotros sabemos de que ese tipo de medicamentos eh, cada vez se están volviendo más y más potentes para poder combatir a estas bacterias resistentes y eso es porque la misma persona lo ha ocasionado. O sea, esto no se ha producido porque las bacterias por sí solas han querido ser resistentes, ¿no? Sino que nosotros cuando nos dan un tratamiento no cumplimos ese tratamiento completo. Lo dejamos a la mitad, lo dejamos incompleto y lamentablemente estos microorganismos no mueren del todo. Y ahí es donde se refuerzan y es ahí donde se vuelven resistentes a un determinado medicamento, ¿ya? Cuando la persona vuelve a enfermarse de lo mismo, ya y esa bacteria ya no va a ser eh, sensible o ya no va a ser efectivo el antibiótico que anteriormente se le había administrado, sino que se tiene que utilizar uno de mayor generación. Los antibióticos son clasificados por generaciones, ¿no? Primera generación, segunda, tercera, inclusive estamos ya en la cuarta generación de antibióticos. Hay personas que así se les administre medicamentos son bastante difíciles para poder combatir estos microorganismos. Se les saca nuevas muestras, se les sacan nuevos análisis y aún así siguen manteniendo la cantidad de bacterias que tenían inicialmente, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros mismos lo estamos ocasionando. Y según los estudios científicos nos quedan pocos años para poder tener el mundo como lo conocemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que podamos combatir los, las enfermedades bacterianas por medio de los antibióticos, ¿no? O sea que va a llegar un determinado momento en que todos los seres humanos van a hacer resistencia a los antibióticos y vamos a llegar al mundo antes de Fleming. O sea, vamos a retroceder, ¿no? Y bueno, antes de Fleming, pues las personas por una infección bacteriana morían. O sea, ya es como decir, estás en la fase terminal, ya no hay cura, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, hay que evitar en lo posible la automedicación siempre. Por eso se está dando bastantes charlas, bastante educación con respecto a la medicación consciente. No porque tengas de repente una flemita, estornudos y un poco de tos, ya automáticamente te vas a ir a aplicar un inyectable para que se te pase. ¿Qué tal si ese tipo de síntomas son solamente virales? El medicamento que te estás aplicando no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesora, Sí, dime. Te escucho, pero, Paredes. pero la gente empezó a automedicarse mayormente cuando empezó el COVID, porque la gente misma en su casa se tomaban la ivermectina, es lo que es,
esos se empezaban a automedicar con el mismo miedo de que se van a enfermar. Con tal de prevenir, la gente se automedicaba. Claro. Ojo, lo que dice su compañera es muy cierto, pero es como decir, cuando se dio el COVID, em, prácticamente ahí es donde se destapó la olla de grillos. O sea, ahí recién nos enteramos todos de que la gente se automedicaba, pero en realidad la automedicación viene desde hace muchísimo tiempo, desde más antes de que se manifestara el COVID, ¿no? Que con el COVID sí se hizo público, o sea, se hicieron bastantes campañas de la no automedicación. Lamentablemente, esto viene desde hace tiempo. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, y eso, bueno, se ha palpado específicamente para los que trabajan en hospitales o establecimientos de salud, porque muchas personas de repente iban y se aplicaban de manera empírica, o sea, porque pensaban de que iban a sanar más rápido, se aplicaban los medicamentos y en lugares donde a veces no te piden pues receta médica. Y, o si no, esa persona anteriormente ya ha tenido esa misma enfermedad y piensan que con el mismo tratamiento va a ser curado o va a ser efectivo. Y después llegaban con complicaciones a los hospitales o a los establecimientos de salud, ¿no? Ya llegaban peor de lo que iniciaron. Sí, se veía muchísimo eso, ¿no? Pero como dices tú, Paredes, tienes mucha razón. En el COVID, las personas pensando o con la desesperación en realidad de no saber cómo es que se podía tratar esta enfermedad, porque no teníamos conocimiento, ¿no? Era una enfermedad absolutamente nueva. Entonces, inclusive muchos médicos recetaban o hacían prescripciones con antibióticos, con corticoides, ¿no? Y ya después, poco a poco, se supo de que esta enfermedad era viral, que no era bacteriana. Y por lo tanto, al no ser bacteriana, ningún inyectable, pues, va a hacer efecto. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué muchos médicos, inclusive prescribían los antibióticos? ¿Qué pasaba cuando la persona se complicaba? Afectaba directamente a los pulmones, ocasionando neumonías. Cuando ya llegaba hasta ese punto, ahí sí, o inicios de neumonía, ¿no? Cuando ya se manifestaba de esa manera, ahí sí se recetaba antibióticos para poder evitar complicarse más. Pero desde un inicio no tenían por qué prescribir antibióticos ni corticoides. ¿Por qué? Por el contrario, en vez de mejorar, muchas personas se complicaban más, ¿no? Tenían complicaciones y llegaban hasta unidad de cuidados intensivos. Ahí está lo que dice su compañera. También se automedicaban con la ivermectina. La ivermectina viene a ser un antiparasitario que no tiene nada que ver absolutamente con lo que es el COVID. Pero ¿por qué muchas personas aseguran que sí los curaba? Porque también tenemos que ver lo que es el efecto placebo, ¿no? Ya nosotros hemos conversado también el ciclo anterior de lo que es el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Psicológico, mis. Ah, muy bien, psicológico. Es algo psicológico que en realidad el medicamento no tiene ningún aporte, ¿no? O sea, no va a tener algún efecto en lo que es el microorganismo directamente, sino que la persona de una manera psicológica es un proceso bioquímico, porque la persona cuando tiene la seguridad, está muy confiada, también produce ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas que ayudan a tener esa sensación de bienestar, ¿no? Por eso es que muchas decían, no, si a mí me hizo efecto, pero no es así, ¿no? Muy bien, listo. Em, Importancia en enfermería de lo que viene a ser los
lo que es la microbiología. ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué nosotros tendríamos que estudiar esto? Una de ellas viene a ser porque nos permite conocer el diagnóstico, disculpen, el diagnóstico de muchas enfermedades. Si bien es cierto, nosotros no diagnosticamos, enfermería no diagnostica como el médico, ojo, pero sí nos permite comprender estas enfermedades, de dónde provienen específicamente, porque existen una gran variedad, un sinfín de microorganismos, entonces no todos generan los mismos síntomas, no todos se desarrollan de la misma manera y no todos actúan igual en todas las personas. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos tener nociones de microbiología. Un gran ejemplo es por lo menos saber cuál viene a ser el causante de la tuberculosis, que viene a ser una enfermedad bastante común. Ya nosotros sabemos que es el Mycobacterium tuberculosis o el gran conocido como bacilo de Koch, ¿no? Entonces ahí ya, desde ahí nosotros podemos empezar. Segundo punto, ¿por qué es importante? Porque esto nos permite saber el historial de la evolución del agente infeccioso. El agente infeccioso, si es una bacteria, va a tener un proceso diferente al del virus y va a tener un proceso diferente al hongo y al parásito, ¿no? Esto también nos permite saber cómo va a reaccionar la persona frente a este microorganismo. Tercer punto, permite comprender la enfermedad, su proceso y qué posibles daños puede ocasionar si es que la persona no recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, todo eso es importante para enfermería. ¿Por qué? Porque enfermería, vuelvo a repetir, si bien es cierto, no diagnostica dentro de lo que es para que vaya en la historia de clínica como un diagnóstico médico, pero sí nosotros estamos constantemente en contacto al cuidado del paciente y eso nos va a permitir a nosotros saber cómo va a reaccionar, qué actividades podemos realizar. Gracias a ello, nosotros podemos planificarnos en las actuaciones que vamos a realizar, ¿ya? Si yo sé que una persona tiene Mycobacterium tuberculosis, entonces la persona va a presentar tal síntoma, tal signo, o sea, todas las manifestaciones clínicas, entonces yo me hago una idea de qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo ayudar a ese paciente, a ese usuario, y también cómo puedo protegerme yo para evitar enfermarme, ¿ya? Entonces es importante. Y también, y cuarto punto de la importancia en enfermería, es que brinda mecanismos de eliminación. Aquí hay una parte muy importante que les quería explicar, por eso es que les puse esta imagen. A ver, vamos a acercarlo. Cuando dice brinda mecanismos de eliminación, ¿esto qué significa? Que al saber qué tipo de microorganismo es el que ataca al ser humano, entonces nos va a permitir saber qué tratamiento la microbiología va a investigar, ¿no? A ver, más claro, vamos a ponernos una situación que es bastante común. De repente ustedes como hermanas, como primas, como de repente inclusive hasta como madres, algunas de ustedes, ¿no? Por eso me estoy poniendo en todas las situaciones, han visto niños pequeños. Y en algún momento el médico les ha dicho a sus hermanitos, a sus primos o a sus hijitos, les han dicho que tienen que sacarse muestra de heces, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se sacan la muestra de heces mayormente en los niños? Para descartar alguna infección intestinal, Miss. Ujú, especialmente por parásitos. Muy bien, Porte. Entonces,
Ojo, existen una gran cantidad de parásitos. Con decir solamente parásitos no es suficiente, sino saber qué tipo de parásito se encuentra en el niño. Entonces, eso es importante, por ejemplo, en microbiología, ¿no? Saber qué tipo de microorganismo es el microorganismo o de repente agente causal es el que está ocasionando esa infección o esa enfermedad para saber cómo tratarlo, ¿ya? Es igual, por ejemplo, las bacterias que atacan al sistema respiratorio no son las mismas que atacan al sistema urinario. Cuando tú tienes una infección respiratoria, no viene a ser la misma bacteria que ataca al, a lo que es de repente la vejiga o el riñón. Por eso es que para lo que son vías respiratorias te piden muestra de esputo. Para lo que son las vías urinarias te piden examen de orina, ¿no? Entonces es importante, ¿ven? Para poder identificarlos y así poder eliminarlos. Listo. Ese es el primer punto. Segundo, ahora como queremos saber, y como ya sabemos, el tipo de microorganismos, se hace una prueba especial que se le conoce como antibiograma, cuando se identifica que son bacterias, ¿no? Antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? El antibiograma viene a ser un tipo de muestra que se hace en el cultivo. Este es un cultivo y aquí se va a colocar la muestra, sabiendo ya el tipo de microorganismo que ataca a la persona, se pone la muestra en varios lugares, en varios espacios, ¿no? Y en cada espacio se le coloca un medicamento diferente. Por ejemplo, aquí se le puso, por ejemplo, penicilina. Aquí se le puso sulfametoxazol. Aquí de repente streptomicina. Aquí se le puso eritromicina. O sea, otros, ¿no? Otros medicamentos. Entonces, ¿para qué sirve el antibiograma? Para saber a cuál de estos medicamentos ese agente causal es sensible o resistente. Mire, así se ve. Cuando es sensible significa que esa persona puede tomar ese tratamiento para poder eliminarlo porque va a poder erradicar esa infección. En cambio, si aparece así, es resistente, o sea que ese medicamento no es efectivo para esa infección. ¿Ya ven? Entonces, también eso es importante conocerlo, porque de esa manera vamos a saber cómo eliminarlo. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Chiri Menéndez. Miss, una consulta. En cuanto en el periodo de, por ejemplo, incubación, cuando, por ejemplo, en esa prueba lo que dice, ¿no? No sale el resultado, ¿no? Porque, ¿cómo se dice? Una vez a mí me hicieron unas muestras, ¿ya? Y se demoraron bastante porque no podían, o sea, por ejemplo, la bacteria o el virus que yo tenía estaba en proceso de incubación, ¿no? Y eran varios días, mi malestar era demasiado, ¿no? Y me habían dado antibióticos, todo, ¿no? Pero no sabían qué bacteria era. Entonces se demoró así, como te digo, la prueba más o menos como 15 días. No era por una infección así, ¿no? Y entonces como que yo nunca había sufrido tampoco eso, ¿no? Y yo estaba así en una parte alta, en una minera. Entonces, dado el caso de que, por ejemplo, esa infección me había dado por no tomar agua, ¿no? Y entonces, pero no sabían, ¿no? Y entonces el doctor me decía, cada vez que me hacía las pruebas, me decía que estaba en periodo de incubación, que al otro doctor igual, ¿no? Y se demoró bastante porque no salía. ¿Y en qué casos no salía así, Mitch? O sea, por ejemplo, usted dice, ¿no? Que puede si lo hacen los análisis y en qué casos más o menos, por qué sale, porque la verdad no, tampoco no, nunca le he preguntado el motivo, pero solamente me daban las respuestas así, ¿no? Porque era de la misma Sauder, ¿cómo se llama? El hospital donde nosotros nos atendíamos, entonces
Ya pues y se me demoró, pero así las síntomas, malestares eran excesivos, entonces me daban así sin el esto, sin saber no que tenía solamente antibióticos. ¿Y en qué caso pasa eso, Miss? Ah, ya. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, a ti te sacan una muestra, normalmente estos antibiogramas que justo estaba explicando salen en 3 días normalmente, pero en algunos casos, cuando a ti te sacan una muestra, hay muestras que no, al momento de cultivarlas, al momento de realizar este examen especial, no el antibiograma, sino el cultivo, o sea, colocar en una placa y pues realizar para poder ver qué tipo de microorganismo es antes del antibiograma, ¿no? A veces en ese caso, muchas de las muestras no crece, o sea, no se prolifera o no se manifiesta el microorganismo. Por eso a ti te daban antibióticos de manera profiláctica, o sea, para que vaya disminuyendo el problema, para que vaya disminuyendo la infección, hasta que puedan identificar, porque algunos microorganismos se manifiestan hasta en 15 días en los cultivos. Sí, eso es cierto. Y Miss, Por, es cierto que, por ejemplo, el efecto de rebote de los medicamentos puede también empeorarlas, porque en ese entonces había un doctor que, mira, Miss, la verdad estaba internada esa vez, y entonces como que venía otro doctor, me hacía mis análisis, no me encontraba nada, ¿no? Y Ujú. lo único que yo tenía eran síntomas así como que tuviera una infección bastante, ¿no? Una infección urinaria, ¿no? Porque como allá en la mía hace frío en el Sauder, y, o sea, literalmente no tomaba bastante agua, ¿no? Y, Claro, eh, cuando hace frío no te da ganas de tomar agua, eso sí es cierto. pues, y tampoco en una zona minera cuando trabajas, no es como que te cocinas, no es bueno, porque todo tenemos un área, todo está así, ¿no? Y entonces como que incluso literalmente hasta en nuestros cuartos no había ni hervidoras, no solamente en el comedor, entonces eh, es obvio que, o sea, eran, no, como que no iba a tomar ni agua tibia, pues, ¿no? Todo, literalmente llegabas del trabajo y ibas al trabajo. Entonces, de ahí un doctor me dijo, ¿no? ¿Por qué un doctor te ha recetado estos medicamentos si ni siquiera no tienes nada? En conclusión, porque puede ser que el virus que tengas te puede atacar más peor con el efecto rebote de los medicamentos, me dice, ¿no? Y la verdad que me queda así como que, o sea, son médicos y siempre me he preguntado eso, ¿no? O sea, como que de una parte tal vez el doctor tuvo razón, de otra parte también digo, no, sí, si hubiera sido así, o sea, como que siempre me he quedado con esa incógnita. Ujú. Claro, sí, yo entiendo, ¿no? A veces cuando no pueden identificar el microorganismo adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa? También aquí hay otra cosa, que el contacto, tú sabes, pero tú estabas ¿en qué parte? ¿En qué parte, en qué área trabajabas en la mina? La empresa donde yo trabajaba era subcontratista, nosotros más, la empresa donde yo trabajaba se dedica a lo que es línea, así líneas de transmisión, y yo estaba trabajando ahí en el área de lo que es de campamentos, ¿no? Que me encargaba del personal que llegaba, todo, ¿no? Porque ya que son, como es una zona industrial y todos llegan con pase, todos van así, ¿no? Y entonces, en esa área, ¿no? Y entonces como que literalmente mi trabajo también era ir en carro para acá y ir con el carro al otro lado a recogerlos, porque en una zona industrial no está permitido, ¿no? Como que vas en una ciudad y ya llegas donde tienes que llegar, ¿no? O sea, y Ujú. era en época de la pandemia lo que te hablo, porque estábamos en un régimen de 60 por 20, entonces era muchos días nos quedábamos también, pues, ¿no? Y entonces como que creo que por eso me atacó sí, esa infección y en conclusión, de verdad, mis, no me llegaron a detectar qué es lo que tenía, simplemente que eh, los antibióticos que me dieron también me calmó y ya, como que ya me había aburrido también, ¿no? Tomar los fármacos, dejé y empecé a tomar líquido, así por más que no quería, por más que estaba frío, Ujú. y ya así poco a poco me mejoré.
O sea, yo pensé que había llegado al menos a un diagnóstico o a una conclusión. No, porque como le digo, nosotros tenemos que atender siempre cuando son subcontratas en la Sauder, no directo, ¿no? Pero dentro de esas también hay cláusulas que te dan, pues como que no es así como tú puedes hacerte tratar como en una clínica particular, ¿no? Y lo que es hay un cierto punto donde como que el monto que paga la empresa no tienes que pasar. Ok, entiendo. Ah, mira, ya ves, qué difícil es a pesar de que la mina saca muy buena ganancia, ¿no? Y para tener así a sus trabajadores con un monto limitado es bastante complicado, porque imagínate, supongamos que lo tuyo no era una infección, sino de repente una intoxicación o un envenenamiento por metales, que ustedes saben que también en las zonas mineras bastante se absorbe lo que son lo que desprende los metales, ¿no? Entonces, imagínate que hubiera sido eso. Sí, pues, Miss, por eso que en sí, de verdad, a veces cuando llegas a zonas industriales y de verdad el Perú es tan, con nuestro Perú, es tan rico en todo, pero lamentablemente o sea, las autoridades así. Y es por, de verdad, yo he tenido la oportunidad de trabajar acá en el sur, en las minas más o menos grandes, y he llegado y hay pueblitos que, por ejemplo, no tienen estos ni internet. Por ejemplo, ahí en Toquepala, que es frontera Moquegua con Tacna, hay pueblitos que son dentro de la minera, están, ¿no? Prácticamente es tu casa y a la misma vez no puedes ni ingresar. Son garitas, garitas, garitas que tienes que pasar sellos por sellos hasta que, por ejemplo, en tu propia casa no tienes privacidad, así algo así, ¿no? Por ejemplo, subes, tienes que pasar garitas, revisiones, eh, documentos sobre documentos, que firma para acá y firma para allá. Es bastante feo, ¿no? Y hay pueblitos que pertenecen ahí a las zonas mineras que pues no hay ni siquiera buena atención. Y así como usted dice, claro que lo que son los metales, todo lo que es la minería, lo que es cobre, todo se lo sacan, se lo extraen de nuestro Perú, pero ni siquiera no son buenos, o sea, no tienen buenos puestos de salud y por ejemplo, en Toquepala solo hay uno, ¿no? Y eso es lo que, de todo el Perú que venimos, por ejemplo, del norte, todos los subcontratistas nos hacemos atender. El mismo pueblito también tiene limitaciones a eso, solo los trabajadores directos que se dice familia Sauder, todo eso, ellas nomás tienen los privilegios ahí y hay un cierto punto que también tienes que pasar como empresa, pues, ¿no? Y entonces como que ya tampoco un poco como que yo trabajaba 60 días ahí, entonces como que era difícil hasta para bajar, ¿no? Porque para bajar tenías que hacer otro trámite, para subir lo mismo, y como era en la pandemia, tenías que hacer cuarentena, y más todo, casi 14 días pasabas en la cuarentena, era muy estresante. Ya me imagino, en aislamiento y todo eso, ¿no? Ya ves, entonces miren qué complicado es, ¿no? Y esa es lamentablemente la realidad que a veces vivimos muchas de las personas porque hay grandes empresas, como dice su compañera contratista, pero no les dan los beneficios adecuados a sus empleados, ¿no? O sea, los empleadores prácticamente son los que se llevan todo porque la minería, la minería, ya sea legal o informal, igual se lleva buena cantidad de dinero, ¿no? Y la zona donde se encuentra es pobre, ¿no? Porque si fuera de repente industrializado, o sea, si fuera avanzado, no permitiría tantos abusos, quizá, ¿no? Por eso es que mayormente este tipo de empresas buscan lugares que sean alejados, que sean pobres, no de extrema pobreza, en donde saben que las personas pues no van a reclamar, ¿no? Entonces ese es un gran inconveniente también porque eso ocasiona muchas enfermedades y muchas personas, así como su compañera, de repente pueden estar pensando que tienen algún tipo de infección. Gracias a Dios, ella
prácticamente ha, ha- ha pasado esa enfermedad o esa infección por cuál de los antibióticos habrá hecho efecto, ¿no? Pero en realidad no ha tenido un diagnóstico exacto. Y lo ha pasado porque ella misma se ha propuesto pues tomar líquidos, o sea, de manera personal, ¿no? No debería ser así, no debería ser así, debería haber tenido un diagnóstico exacto, ¿no? Bueno, entonces no ha debido suceder eso, no ha debido pasar, sinceramente, porque has podido tener alguna secuela después de eso, después de los síntomas que has tenido. Si tú te has visto tan mal, eso significa que ha sido una infección fuerte. Tú has llegado a estar internada inclusive. O sea, no es que como una persona que pasa su enfermedad en casa, ¿no? Con tratamiento y de manera ambulatoria. Ha estado internada. Entonces significa que ha habido un proceso ya mucho más severo. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta cómo se da este tipo de cosas que no deberían suceder. O de repente no han sido muy sinceros y a veces cuando, ¿qué pasa, Menéndez? Que cuando el establecimiento de salud o el hospital no tiene lo que viene a ser la logística material, o sea, no tiene los reactivos, no tienen los materiales adecuados para poder diagnosticar, lo mandan a otros lugares, ¿no? Como por decir, aquí en Ica no tenemos alguna forma de diagnóstico, entonces tenemos que mandarlo a Lima, así como cuando al principio se hacía el hisopado se mandaba a Lima, porque aquí no habían laboratorios o no habían los materiales específicos para poder identificar, saber si era positivo o negativo, ¿no? Tenía que mandarse a otro lado. Y todas se mandaban en grupo. Ahora, de todo ese grupo, supongamos, a ti te ha sucedido lo mismo, supongamos, ¿no? Que han mandado tus muestras porque en el lugar donde estabas internada no tenían lo necesario para poder saber el tipo de microorganismo. Entonces lo mandaban y de repente en el transporte o en el trayecto tu muestra se perdía. Cuando digo se perdía significa de que no es que se haya desaparecido, sino que de repente no lo conservaban adecuadamente y en el trayecto, pues cuando ya llegaba, ya tu muestra ya no era posible procesar, ¿no? Y para el laboratorio es fácil decir, ah, no, no es posible procesarlo, pide otra muestra, ¿no? Y así, pues, ¿cuántas personas sin saber les sucede lo mismo? También ha podido pasar eso. Listo, entonces, mire, ahí está la experiencia de su compañera, ¿no? Y así cuántas personas a veces los médicos, bueno, pasan, no todos, claro, ¿no? Algunos sí se analizan específicamente la sintomatología para poder identificar una enfermedad ayudándose de las muestras o de los análisis que piden, ¿no? Pero otros pues pareciera que estuvieran adivinando. Listo. Vamos a ver, ahora vamos a las especialidades de la microbiología. ¿Cuáles vienen a ser estas especialidades? Estas especialidades vienen a ser microbiología médica. La microbiología médica específicamente permite diagnosticar una enfermedad, ¿no? Es la más común, es la más usada. Pero esto se hace, por ejemplo, a una persona, o sea, de manera individual, ¿no? Cuando se le requiere algún tipo de muestra o de análisis, ahí recién se aplica lo que es la microbiología médica. Microbiología de la salud pública, ¿a qué se refiere con eso? Es para un grupo de personas, para una comunidad. Por ejemplo, cuando se dio lo del COVID,
es una microbiología de salud pública porque afectaba a un grupo humano bastante extenso, una determinada enfermedad, ¿no? Se hace ese tipo de estudios. Por ejemplo, cuando se hacían las pruebas rápidas, cuando se hacían los hisopados, ¿no? En gran cantidad de personas, entonces eso viene a ser microbiología de la salud pública. Microbiología de los alimentos, para poder identificar si es que hay algún tipo de microorganismo que puede afectar la salud de la persona en los alimentos, valga decir, los alimentos, eh, los alimentos en su etapa natural, ¿no? O sea, cuando están frescos, o también los alimentos ya preparados. Ustedes han visto que a veces pasan los encargados de salud pública, van por los restaurantes, ¿no? O a veces van y hacen una visita, visitas inopinadas a los puestos donde venden jugos o es que venden algún producto, ¿no? Algún tipo de alimento preparado. ¿Para qué? Para saber si los están conservando y preparando de manera adecuada, ¿no? Y cada cierto tiempo pasan. Por ejemplo, ahora que aquí en la costa estamos en verano, bueno, aquí que estamos en verano, y los alimentos se tienden a descomponer más rápidamente, ¿no? Pero muchas personas inescrupulosas siguen vendiendo esos productos así se hayan echado a perder. Por ejemplo, en el caso de del yogur, de los jugos, las cremas que se dan en muchos restaurantes, ¿no? Entonces todo eso. Inclusive para poder saber si es que los alimentos que han sido guardados, miren, a pesar de que son guardados en refrigeradoras, en congeladoras, igual tienden a formar microorganismos. Uno de los que más microorganismos produce viene a ser el arroz. Por eso cuando ustedes guardan arroz y lo vuelven a calentar, tienen que calentarlo bien, porque el arroz, hay muchas personas que es lo que hacen. Cocinan, por ejemplo, el día domingo, que es el día que tienen tiempo, y lo dejan para toda la semana, ya cocinado para toda la semana, ¿no? Solamente llegan de trabajar quizá y lo calientan y consumen. Y hay personas que tienen microondas para poder calentar los alimentos, pero ojo, el microondas calienta solamente la superficie, no calienta hasta el centro, por decir, ¿no? De la comida. Y eso, pues, a veces dicen, pero si lo ha calentado, porque se ha enfermado o ha tenido alguna infección gastrointestinal? Porque en realidad el microondas no calienta, no es como una cocina, no es como calentarlo en una sartén o en una olla, ¿no? Entonces es muy diferente. Listo, entonces, microbiología de los alimentos, microbiología del agua, de todo tipo de agua para consumo humano, de agua, por ejemplo, para lugares de asistencia masiva, por ejemplo, las piscinas, las playas, ¿no? Entonces, la microbiología del agua en todos sus aspectos. Por eso es que también se da lo que es salud ambiental, hace este tipo de estudios microbiología del agua para saber cuáles son los lugares donde son aptos para la concurrencia del público, ¿no? Por ejemplo, en Lima, gracias a estos estudios, bueno, y no es necesario tampoco, porque en realidad está muy contaminado las playas de Lima por el derrame de petróleo que hubo ya hace más de un año y todavía siguen los efectos, ¿no? De todas maneras, pero siguen haciendo estos estudios para saber si es que ya el agua es pues ya apta para tener contacto con las personas, ¿no? Pero aún así no se limpia todavía, ¿no? Y es más, se sigue extendiendo este derrame, ¿no? Que hubo.
Listo, entonces eso es microbiología del agua. Microbiología agrícola, para poder identificar lo que son algunos tipos de microorganismos en los cultivos, específicamente en los cultivos, ¿no? Cuando hay plagas, cuando hay algún tipo de enfermedad en las plantas que no permiten, pues, cosechar, ¿no? La microbiología veterinaria, específicamente en los animales, porque en los animales, si bien es cierto, al momento de tener contacto con el ser humano, tiene que ser pues desparasitado, ¿no? Pero no solamente las mascotas, sino también los animales de granja, porque estos animales al fin y al cabo, aparte de tener contacto con el ser humano, también están dirigidos hacia el consumo humano, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? ¿O qué produce? ¿Qué enfermedad produce? El cisticerco. ¿Qué es lo que produce el cisticerco? A ver, ¿qué me dice? ¿Mm? El cisticerco, bueno, ese es el nombre científico, pero en realidad nosotros lo conocemos como triquina, ¿no? La triquina, ¿en dónde se encuentra la triquina mayormente? En la carne. En la carne, ¿no? Especialmente de cerdo. Listo. Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Cuando nosotros consumimos algún tipo de alimento de origen animal, nosotros lo consumimos con toda la seguridad de que no tiene ningún tipo de enfermedad, porque ya ha sido previamente revisado, previamente controlado y ya listo para el que el ser humano pueda consumirlo, ¿no? Sí, dime, Busca. Profesora, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, qué enfermedad nos produce si en caso ponemos ese que usted está llamando triquina? Ujú. ¿Qué Ah, ya, enfermedad produce? Porque en las llamas acá en la sierra hay más que todo y dicen que es normal. ya. ¿Qué pasa? Miren, algunos animales sí tienen este tipo de parásito, ¿no? Es un tipo de parásito que se encapsula en la carne, ¿no? En el músculo de los animales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, consumes, antes de consumirlo, tú tienes que cocinar bien la carne, bien, 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 bien. A cierta temperatura, estos parásitos mueren, ¿ya? Mueren. Entonces, por ejemplo, en el caso de los auquénidos, cuando en la sierra consumen, ellos ¿qué es lo que hacen los famosos charquis, ¿no? Es desecar la carne, le echan sal, entonces, y encima lo cocinan. Entonces, por eso es que muchas personas están confiadas porque no les va a pasar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros consumimos carne de cerdo que no ha sido, el chicharrón, que no ha sido bien cocinado, puede tener dentro de lo que es la carne este tipo de parásito. Ahora, ¿qué puede, lo que puede ocasionar? Lo que puede ocasionar es que este parásito, si bien es cierto, nosotros lo consumimos y llega a nuestro sistema digestivo, no siempre se queda ahí. Nosotros podemos expulsarlo, pero no siempre se queda ahí. Puede desplazarse o puede irse a otros órganos. Y el órgano predilecto de este tipo de parásitos es el cerebro, ¿no? Entonces, ahí es donde
puede ocasionar bastante daño, porque este parásito al momento de tratar de reproducirse, de alimentarse, va a ir minando o va a ir literalmente comiéndose el cerebro de la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado donde nosotros consumimos todo lo que sea alimento, por ejemplo, carne, ¿no? Nosotros no debemos permitir de que la carne que nos dan sea a término medio. ¿Cómo es a término medio? Ni es medio crudita, algo así. Ajá, exacto. No debemos. A menos que nosotros mismos lo cocinemos. No hay mayor seguridad que cuando nosotros cocinamos. Pero cuando vamos, a veces es inevitable comer en la calle. Entonces, siempre que esté bien cocido y en lugares pues que no sean de dudosa procedencia, ¿no? Hay que tener la seguridad porque si se va al cerebro, créeme, o bien tienes que llevar un tratamiento por mucho tiempo, porque a veces el parásito es tan caprichoso que puede alojarse en una parte del cerebro que es inoperable. Hay personas que llevan tratamiento de por vida. O sea, ¿para qué? Para evitar que el parásito siga y siga reproduciéndose, siga avanzando, ¿no? Porque es un parásito bastante resistente. Y inclusive las personas cuando tienen los dolores de cabeza, cuando tienen este tipo de enfermedad, sienten, ellos aseguran, ¿ah? O sea, es una cosa tan terrible la desesperación de escuchar a una persona que tiene un dolor de cabeza por tener el parásito en su cerebro, que tienen la sensación de quererse golpear la cabeza como para ya acabar ese dolor, ¿no? Eso es uno. Y segundo, porque ellos aseguran de que sienten que el parásito camina dentro de su cabeza. O sea, no es como que tú sientes un escozor en el cuero cabelludo, no, que algo que sientes como que de repente te produce picazón, no, no, es dentro, o sea, imagínense, yo no me imagino, de verdad que yo no tengo ni la menor idea porque yo no me podría imaginar sentir algo que dentro de tu cerebro está caminando, pero ellos así aseguran que lo sienten, ¿no? Entonces, fíjense la magnitud hasta dónde puede llegar. Ahora, normalmente este tipo de parásito puede ser tratado, pero en algún momento va a llegar en que la persona tiene que operarse, ¿no? Para extirpar o para sacar este parásito. Sí, dime, Paredes. Profesora, lo que estaba diciendo sobre la triquina en las carnes, no Ujú, solamente viene eso en la carne de cerdo, porque una vez yo compré mi carne de cordero ujú, y tenía así como bolitas, bolitas, bolitas blanquitas de todo ujú, lado. ujú. Y mi mamá me dijo que es triquina y que te hace daño. Claro. Sí, claro, como tú dices, ¿no? No es exclusivo de la carne de cerdo, puede venir en cualquier tipo de carne, porque ese parásito que es de origen de la tenia, ¿ya? Eh, puede alojarse en los músculos de los animales, o sea, en la carne, en cualquier carne, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más consumimos, ¿no? De la calle es la carne de cerdo. Pero como dice Paredes, puede venir en la del carnero, como dice Busca, en la llama, ¿no? Porque no solamente se consume carne de cerdo, sino otro tipo de carne, carne de res, ¿no? Cualquier tipo de carne. Todo lo que sea músculo de animal, la triquina puede estar ahí. Ujú. Sí. Entonces hay que fijarse bien, ¿no? Nosotros, y se observa, así como dice su compañera, aparecen unas bolitas pequeñitas, blanquitas. Esos vienen a ser como unas bolitas, pero dentro está el parásito, ¿no? Así enroscadito, está encapsulado. Ahí se encuentra. Y bueno, ¿con qué agrado podrías comer esa carne? Definitivamente no, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no pasa por un control adecuado.
Por ejemplo, cuando va al camal, se supone, digo, se supone entre comillas, ¿no? Que debe pasar por un control veterinario. Aparte de que cuando crían los animales, el responsable de ese ganado tiene que llevar al veterinario para que los desparasite, para que lleve un cuidado pues de la salud de esos animales, ¿no? Por responsabilidad, porque eso al final va a llegar a las personas. Después, aún así, a pesar de que la persona que cría estos animales haya tenido la precaución de tener un veterinario o bueno, una persona encargada de este tipo de procedimientos, de todas maneras, al llegar al camal, tiene que hacerse una revisión, ¿no? Tiene que darse el visto bueno de esa carne, porque al camal a veces llegan no solamente carne de res, carne de cerdo, también llegan carne de caballo, carne de burro, de todo. Y tienen que saber identificar. Imagínense cuántas veces no nos habrá tocado comer carne de caballo. No puede haber sucedido, ¿no? ¿Cuántas veces cuando han ido a los mercados se han dado cuenta que personas inescrupulosas venden ese tipo de carne, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre hay que observar, no solamente en las de res, o sea, todos los tipos de carne roja, sino también hay que observar bien en la carne del pollo, en la carne del pescado, todo eso, porque eso también lo consumimos, ¿no? Entonces, este tipo de microbiología veterinaria lo que hace es evaluar los tipos de microorganismos que se dan mayormente en animales y que van a ser inclusive para venta, para consumo humano, y no solamente animales, sino sus derivados también, porque en la leche también puede existir estos microorganismos. Por ejemplo, en lo que es el queso. ¿Ustedes han escuchado acerca de la fiebre malta? ¿Quién ha escuchado de la fiebre malta? No, Miss, pero sí en el lado de Europa es Ajá, que hacen unos quesos que se llaman así, ajá, que llenos de gusanos, algo así, y ellos lo consumen, pero, o sea, le hacen pudrir o fermentar feo, ¿no? En los mercados en sí en Europa están prohibida la venta, ¿no? En sí. mercados grandes, pero, por ejemplo, los que viven todavía así alejadas de la ciudad o esa costumbre que tienen, ¿no? La cultura, como quien dice, ¿no? Ellos todavía lo practican, ¿no? Ujú. Y sí, como que yo le vi en el internet, tengo compañeros de trabajo que están trabajando por ese lado y pues así en bromas te mandaron eso, ¿no? Y entonces me puse a, a A investigar. poquito más y como que me dio asquito, ¿no? Y como que de verdad que existe así, dije, ¿no? Y sí, sí había visto que hacen eso y que produce fiebre que te puede llevar hasta la muerte en minutos. Sí, Ese queso. sí, 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 sí. Claro. Entonces sí, por el queso mayormente, ¿no? Acá también se puede dar eh, por el consumo de queso de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué se da esto? En realidad, porque se supone que cuando mm, extraen, cuando sacan la leche de la vaca, esa leche, inclusive ustedes cuando van a consumir la leche, lo pasteurizan, ¿no? O sea, lo cocinan para poder consumirla, ¿no? Primero la tienen que cocinar, la tienen que hervir para poder consumir. Ya, pero cuando, por ejemplo, estas personas van a hacer ese tipo de quesos, no cocinan, o sea, no pasteurizan la leche previamente y hacen ese tipo de queso. Y cuando la persona consume ese queso, pues puede adquirir esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad puede llevar a la muerte, inclusive, como dice, en horas, o inclusive la persona de repente piensa que es una infección gastrointestinal común y al tercer día la persona fallece, ¿no?
porque no solamente se da en lo que es la parte gastrointestinal, sino que también afecta otros, otros órganos, ¿no? Las articulaciones, los músculos, el corazón, ¿no? Entonces es bastante complicado. Muy bien, entonces para eso ya, para eso también se utiliza lo que es la microbiología veterinaria. Muy bien, y lo que es la microbiología bélica, miren, ahora que no sé si ustedes habrán escuchado de las guerras biológicas, ¿no? Las guerras biológicas, o sea que ahora ya hubo un tiempo, me acuerdo, cuando antes de la torre, de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, bueno, no sé cuántos años tendrían ustedes, de repente estaban en proyecto o estaban pequeñitos, de repente pequeñitos, no lo sé, pero yo recuerdo antes de eso, antes del 2001, hubo un tiempo en que había amenazas por parte de los talibanes, por parte de Medio Oriente, ¿no? Por eso de las guerras biológicas. Recién, bueno, primera vez que yo había escuchado de eso. ¿Y de qué se trataba? De que ya no iba a ser por medio de armas o bombas, sino que hubo un tiempo, miren cómo se llegó hasta ese punto, en que se repartían sobres con lo que era las esporas de anthrax, ¿no? Lo que nosotros conocemos aquí en Perú como carbunco, pero no el carbunco que se adquiere por comer la carne, ¿no? Sino por, por vía respiratoria y que puede matar más rápido, ¿no? Entonces la persona cuando abría esa carta o ese papel impregnado con las esporas es así como del hongo, ¿no? Que tú lo mueves y empieza a botar como como el polen, algo así, ¿no? Entonces tú lo respiras y puede morir. Entonces, miren hasta cómo se ha llegado la microbiología bélica. O sea, lo aplican para lo que son las guerras biológicas, ¿no? Ahora inclusive, en la actualidad, se teme eso, muy aparte de las armas nucleares, ¿no? Pero también se teme guerras biológicas porque muchos de los seres humanos tenemos, si bien es cierto, somos inmunes a muchas enfermedades, gracias al paso de los años y de los siglos, nuestro cuerpo es muy resistente. Por ejemplo, antes las personas morían por lo que era la gripe, ¿no? De ahí viene lo que es la gripe española. Pero después ya nuestro cuerpo como que se fue adaptando. Igual, ahora en el COVID, ¿no? Gracias a las vacunas y demás situaciones por lo que hemos pasado, también nuestro cuerpo se ha ido adaptando, ¿no? Se va adaptando. Pero, ¿qué es lo que se hace? Aquí, muchas de las personas ya no tenemos memoria celular, o sea, ya nuestro cuerpo no recuerda ciertas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, el de mm, ah, se me fue el nombre ahorita. Eh, ya. Por ejemplo, el de la peste negra, el de la Yersinia pestis. Nuestro cuerpo ya no está apto para poder resistir esta enfermedad porque ha desaparecido, ¿no? Y si volvieran a realizar experimentos con este tipo de microorganismos, habría muchas muertes, muertes masivas, o sea, de una manera que no conocemos, porque si lo que nos ha sorprendido con el COVID, nos hemos horrorizado con tantas muertes que había, ahora imagínense con enfermedades históricas que ya no existen en la actualidad, ¿no? O de repente inclusive hay países que lo que hacen es mm, dar un presupuesto para que se haga investigaciones de enfermedades para poder repotenciarlas, ¿no? Para poder cambiar su genética, su ADN y así poder para que sean mucho más letales, ¿no? Entonces, si bien es cierto,
Hay microbiología que es muy buena, pero también hay una parte negativa, ¿no? Listo, muy bien. Eso es en cuanto a microbiología, ¿ya? Vamos ahora con lo que es la parte de parasitología, que es más cortito, es más pequeño, ¿no? En lo que es parasitología, específicamente de los parásitos, no es algo nuevo en realidad. Miren, vamos a ver los antecedentes históricos. Desde la época de los egipcios, desde lo que se tiene pues un poco más de evidencia, ya había, inclusive hay muchos de las momias que han sido encontradas, también cuando se les ha hecho su investigación, se les ha encontrado parásitos. O sea, imagínense, los parásitos han existido junto con el ser humano, desde que el humano es humano, igual, ha existido parásitos, ¿no? Pero muchas de estas personas, miren, los egipcios no tenían un tiempo de vida muy prolongado, vivían solamente, algunas de las momias de los faraones que han sido encontrados solamente tenían 15 años, 20 años, no pasaban ni de los 40 siquiera, ¿no? Entonces, muchos de ellos era porque tenían enfermedades que no reconocían, que no sabían, ¿no? A qué se trataba. Pero en este caso muchos de ellos morían pues por enfermedades parasitarias y que ahora en la actualidad sí conocemos, ¿no? Listo. Después también uno de los primeros científicos, por decirlo así, aunque era también filósofo, fue Hipócrates. Sabemos que Hipócrates es el padre de la medicina, ¿no? Y él identificó los quistes hidatíricos. El quiste hidatírico es por un parásito, que aquí está su imagen, que se llama Echinococos granulosus, ¿ya? Que también lo vamos a ver en un determinado momento, porque es una de las enfermedades que se manifiesta en el hígado y en el pulmón. Y este tipo de parásitos lo pueden tener los animales, inclusive hasta domésticos, como el perro, ¿no? El equinococos. Este tipo de parásito normalmente se aloja en estos órganos como el hígado y el pulmón y crece a tal magnitud que inclusive se ha encontrado quistes hidatíricos que han sido extirpados por cirugía del tamaño de una pelota de... Ustedes han visto el tamaño de una pelota de tenis, ¿no? De ping pong. Así. Imagínense que pueda caber en la palma de su mano. Así, de ese tamaño, ¿no? Quistes hidatíricos tan grandes. Y dentro es como si fuera como si fuera la bolsa amniótica, ¿no? Se queda dentro y los parásitos están dentro también. Y la única forma de sacarlos es de manera quirúrgica, porque no existe un tratamiento con un medicamento que va a matar a este tipo de parásitos. Sí, dime, Menéndez. Se podría considerar también esos los que, por ejemplo, la catástrofe que hubo, no sé, en 1970, no, 1700, o sea, una catástrofe nuclear, ¿no? Y no está, no se podría considerar en todo entonces en ese, porque creo que la mutación de los virus, por ejemplo, hay gusanos que casi como usted dice, ¿no? Que crecen bastante, o sea, es una mutación de bacterias, todo eso podría considerar dentro de esa. Ah, podría ser, claro, puede ser, por ejemplo, lo que hubo en Chernobyl, ¿no? En Chernobyl, que hasta ahorita viene a ser pues uno de los lugares más radioactivos del mundo. Exactamente, por ejemplo, ese tipo de casos, en esa situación, no solamente fue en el lugar donde existía este reactor nuclear, ¿no? Sino que afectó a varios kilómetros a la redonda. Y al afectar no solamente mataba a seres humanos o animales, bueno,
plantas, ¿no? Sino que los que llegaron a sobrevivir empezaron a mutar, ¿no? Sí, sí tienes razón. Ujú. También existe una mutación, ¿no? Y que inclusive los hace más letales. Y algo que me había olvidado antes de continuar con lo que era parasitología, se están haciendo estudios de que en la actualidad, debido a lo que es el cambio climático, en algunas regiones que solamente es hielo, por ejemplo Groenlandia, es solamente a base de hielo, ¿no? Ahí, así como los fósiles quedaron encapsulados, las bacterias, virus, desde hace miles de años, pero que lamentablemente con el deshielo también están apareciendo. Entonces, justo ahí entra lo que les estaba mencionando, que ya a veces el ser humano ya no tiene esa memoria para poder resistir ciertas enfermedades. Nuestro cuerpo guarda un tiempo la memoria. Por ejemplo, tú tienes una neumonía, ya tu cuerpo sabe, si te da una neumonía, tu cuerpo sabe cómo reaccionar la próxima vez, ¿no? Si de repente tú tienes una infección urinaria, te puede dar una infección urinaria, pero de otro tipo, ¿ya? Así, nuestro cuerpo guarda un cierto tiempo la memoria y por eso se ha aprovechado también las vacunas, porque las vacunas, en vez de que tú te enfermes, las vacunas te inoculan los microorganismos para que tu cuerpo esté preparado para esa enfermedad. Y si te llegas a enfermar, no es tan severo o tan grave como sería si te enfermaras verdaderamente, ¿no? Directamente. Entonces, lamentablemente, al deshielarse o empezar a aparecer estos microorganismos, el cuerpo ya no está preparado porque ya no sabía de esta enfermedad, ¿no? Y se teme que al aparecer estas enfermedades, pues pueda ocasionar terribles pandemias, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Miren cómo todo afecta en realidad. Muy bien, entonces continuamos, justo les estaba diciendo de Hipócrates. Miren, él es de la antigua Grecia, pero miren cómo ya podía identificar. Por eso es que por este tipo de descubrimientos y muchas otras cosas más es que se le considera el padre de la medicina, ¿no? Otro científico en la época antigua es Avicena, así se llama, Avicena, y detectaba los ascaris lumbricoides. Así vienen a ser los ascaris lumbricoides. Así, a ver, vamos a acercarlo. Miren, ellos hacen estos dibujos, estos son dibujos antiguos, pero en realidad, pues, quieren mucho de cierto, ¿no? Avicena detectaba porque había personas que fallecían y tenían manifestaciones gastrointestinales. El ascaris lumbricoides viene a ser un parásito grande, un macroparásito, porque se puede apreciar a simple vista, ¿no? Son largos, imagínense que el ascaris lumbricoides se llena dentro del intestino de tal manera como si tú agarraras un puñado de fideos cocidos, igualito, tienen la misma apariencia, ¿no? Y él pues identificó este tipo de parásitos. ¿Qué cosa viene a ser la parasitología? La parasitología viene a ser una disciplina que estudia la interrelación entre seres vivos de diferente especie, ¿ya? O sea, no son de la misma especie. Por ejemplo, estos helmintos, o sea, los gusanos y el ser humano, somos dos especies diferentes, ¿no? Una que es menos evolucionada y que depende por necesidad, o sea que este ser vivo va a estar o va a vivir a costa de el ser vivo evolucionado, ¿no? No se van a beneficiar ninguno del otro, solamente uno nada más se va a beneficiar, que viene a ser los parásitos, ¿no?
y le va a dar las condiciones necesarias para que puedas sobrevivir. Aunque a veces el ser humano puede tener parásitos que no le ocasionan daño, pero hay otros que sí, en su gran mayoría les causan daño, ¿no? Y el daño, como dice aquí, bien subrayado, no depende del tamaño. Puede ser inclusive el parásito microscópico, pero igual puede ocasionar un daño muy grande, ¿no? Y hay parásitos que son muy grandes y que no ocasionan, pues, daños tan severos, ¿no? Como es el caso del equinococos, que yo les mostré en la diapositiva anterior. Miren, este equinococos tan chiquitito, en realidad es chiquito porque se puede ver a través de un microscopio, ya no se puede ver a simple vista. Este equinococos, miren cómo puede llegar a tener estos quistes hidatíricos tan grandes, del tamaño de una pelota, ¿no? Como les había mencionado. Listo. División de la parasitología. Tenemos tres divisiones. Una que es la parasitología clínica, la zooparasitología y la fitoparasitología. ¿Qué significa? La parasitología clínica está asociada directamente a los seres humanos, ¿ya? Al ser humano. ¿De dónde provienen los parásitos? ¿Cómo es el ciclo de vida? ¿Cómo se presenta? ¿Quién fue el reservorio? ¿No? Listo. La zooparasitología se refiere específicamente a los animales, a los parásitos que viven en animales, sean domésticos o sean salvajes, de cualquier tipo. La fitoparasitología está asociada a las plantas, los parásitos que viven a costa de la planta, ¿ya? De las plantas. Tipos de parásitos. Tenemos los protozoos, que vienen a ser parásitos microscópicos muy pequeños, ¿no? Helmintos, que son los famosos gusanos que nosotros podemos haber visto, por ejemplo, en el caso del oxiuro. El oxiuro es un parásito que se puede ver a simple vista y ese es un helminto, ¿no? Y los ectoparásitos. ¿Qué significa ectoparásitos? Los que viven fuera del cuerpo. Puede ser en el cuero cabelludo, en el vello púbico, puede ser en la piel, ¿no? Estos son los ectoparásitos. Por ejemplo, el piojo, ¿no? El piojo es un ectoparásito. La garrapata, la pulga, el ácaro, todos esos. Y las ladillas. Las ladillas también son ectoparásitos, ¿no? Y es de transmisión sexual. Y tienen en realidad, una forma muy simple. Miren, por ejemplo, este piojo se alimenta y llena, ¿no? Su sistema digestivo y puede defecar, nada más. Y no vive mucho tiempo, pero vive a expensas del ser vivo, ¿no? De los animales y de los humanos. Listo. Vamos con esta terminología. Esta terminología se las voy a dejar de tarea, ¿ya? Esta terminología que incluye lo que es microbiología y parasitología. La investigan y la próxima semana, el día miércoles, si no me equivoco, sí, el día miércoles, yo les voy a preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que han encontrado del significado de esta terminología? Muy bien. Pasamos a lo que es, ya vamos a finalizar, lo que es el microscopio. Y nos quedamos en esta parte, en lo que es microscopio. Ya los materiales de laboratorio lo hacemos el próximo lunes junto con lo que ustedes han investigado de los términos que les estoy dejando, ¿ya? Ahí va a estar en la diapositiva, ahí está en la diapositiva. El microscopio, como ya habíamos visto, ha tenido un avance tecnológico bastante amplio, ¿no? Empezando desde los primeros como Jensen, como viene a ser pues Anthony von Leeuwenhoek, Robert Hooke, ¿no? Todos ellos, Galileo Galilei, que son los cuatro principales microscopistas. Entonces, gracias a sus
avances, gracias a sus descubrimientos, ahora hemos llegado a lo que conocemos del microscopio actual, ¿no? Que permite visualizar seres que no están al alcance del ojo humano. Este que se les muestra aquí es el microscopio más común y que viene a ser el microscopio óptico, así se le llama. ¿Cuáles vienen a ser las partes del microscopio? Primero, ahí está por números, ¿no? Esta parte de aquí que tiene una luna de aumento que se llama ocular. Aquí es donde nosotros colocamos lo que es la vista para poder visualizar las muestras, ¿no? La dificultad de estos microscopios ópticos es que tiene un solo cañón, que tiene un solo tubo, ¿no? Lamentablemente, pues tienes que estar mirando y cerrando el otro ojo. En cambio, los electrónicos tienen dos tubos tienen dos cañones, ¿no? Permite visualizar con ambos y ya es mucho más fácil. Listo, entonces aquí está el ocular, después tenemos este que se llama brazo o soporte del tubo, que es con donde lo trasladamos. O sea, de aquí se agarra del brazo para poder trasladarlo, ¿no? Porque los microscopios son un poco pesados. El número 3 que viene a ser la platina, o sea, toda esta base o esta plataforma donde se coloca la muestra. El número 4 que viene a ser el ajuste o la perilla macroscópica, o sea, esto va a permitir acercar o alejar, ¿no? La muestra, ¿ya? El 5 está de aquí que va a permitir subir y bajar la platina, ¿ya? El 6 que viene a ser la base o el pie. El 7 la luz, la fuente de luz. Esto tiene como una especie de lupita que nosotros vamos a ir guiando para poder, pues, enfocar la luz del día. O de repente, en el caso de los microscopios electrónicos, se prende una luz, tiene una luz incorporada para que pueda reflejar aquí y se pueda ver la muestra mucho mejor, ¿no? 8 el condensador, ¿ya? El condensador. 9 que son las pinzas. Estas pinzas van a permitir fijar la muestra, ¿ya? Va a evitar que se mueva la placa, porque nosotros colocamos lo que viene a ser una lámina. Ahí en esa lámina está la muestra, una lámina, y esa lámina no tiene por qué moverse, se fija con estas pinzas, ¿no? 10 que vienen a ser los objetivos. ¿Qué significan los objetivos? Vienen a ser la cantidad de aumento que nosotros requerimos para poder observar una muestra, ¿ya? De repente es una muestra un poquito más, o sea, son seres un poquito más grandes, entonces no se necesita un aumento tan grande, ¿no? Normalmente tiene 3 aumentos, ¿ya? Listo. Después tenemos el 11, que es el revólver. Esto da vueltas para poder girar al objetivo que nosotros queremos. Y el 12, que es el último, que es el tubo, ¿no? Entonces, estas son las partes del microscopio, cada una con su función específica y que son importantes o infaltables en el microscopio. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, muy bien. A ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? Profesora, disculpe, Ujú. Sí, dime, Oscar. ¿cuál era la tarea? Ah, esta anterior. Antes del microscopio hay unos términos donde dice terminología, ¿ya? Ya. Eso está ahí en la diapositiva. Ya está ya lo subí ya al Classroom. Luis, Eh, Ya lo subí al Classroom, ¿ya? Miss, Sí, dime, Yalta. Te escucho, Yalta.
No Profesora, la... ¿me escucha, no? Sí, ahora Ya, sí. Sí, sí, así te escucho, sino que a Yalta no la escucho. ya. Sobre esa terminología vamos a buscar su significado, ¿no? Sí, y yo les voy a preguntar el próximo miércoles. Ujú. Ya, profesora, muchas gracias. Ok, muy bien. Listo. A ver, vamos. Voy a tomar asistencia. García Rodríguez, Bustos Arce, Puerta Pujcán, Presente, Miss. ujú, Yalta Alvarado. Ya, justo Yalta estaba, pero parece que ahí está, justo se le va el internet. Guaguazonjo, Presente, Miss. muy bien. Usca también está. Flores Reyes, Presente, Miss. muy bien. De la Cruz Tazaico, Presente, mi. muy bien. Menéndez, Menéndez Vilca, Irupaya, Paredes, Presente, profesora. muy bien, listo. Ya, ahora sí. Nadie más falta, a ver, en la asistencia. Mi, sí o si no es que me botó el Zoom. Sí, sí, justo me imaginaba. ¿Tenías alguna pregunta, Yalta? Sí, quería saber si de esos hay que buscar su significado, su terminología. Claro, o sea, la terminología se refiere al término. Ustedes tienen que buscar el significado, ¿no? Su definición. Y el día miércoles de la próxima semana yo les voy a preguntar, ¿ya? Ya, mi. Ok, ya cuando tengamos listo, ya lo pueden subir al Classroom para que quede la evidencia, pero ese día tienen que, yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado? Muy bien, Ya, mi, gracias. listo, ya alta. Muy bien. ¿Alguien más que falte de repente en la asistencia? Nadie más, ¿verdad? Listo. Entonces, nos encontramos, chicas, que tengan muy bonito fin de semana. Nos encontramos el día lunes para seguir trabajando en lo que es asistencia básica hospitalaria. ¿Ya? Nos vemos, cuídense.